El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Pero muy buenas tardes. Un fraternal saludo a todos nuestros televidentes en Colombia y en el exterior. Nos gozamos y nos alegramos en la bondad de nuestro amado Dios, el Señor Jesucristo. Oramos en estos momentos por Colombia, por las personas que están pasando emergencias por el tema de las lluvias. Igualmente por el tema de la guerra que vive el país en su cotidianidad, sobre todo en las regiones más apartadas, en la Colombia profunda. Entonces, sin más preámbulos, hoy les traigo una sorpresa muy especial. Hoy está con nosotros la doctora Yasmín Herrera. La doctora Yasmín Herrera es la directora de uno de los importantes centros de conciliación en derecho aprobados por el Ministerio de Justicia. Las decisiones que se toman en ese lugar por concertación, por consenso entre las partes, hacen las veces de una sentencia judicial. Pero además es importantísimo decirle que en la mayoría de los procesos de contenido patrimonial y familiar es obligatorio acudir a los centros de conciliación del derecho para cumplir con uno de los requisitos de procedibilidad establecidos en nuestra legislación procesal. Les decía entonces que es importante anotarles que la doctora Yasmín Herrera es una profesional del derecho muy destacada, ha sido parte y es parte del equipo Justicia para Todos, y hoy es un privilegio presentarles esta gran profesional, directora del Centro de Conciliación en Derecho. Siembra de Paz en Colombia. Siembra de Paz en Colombia. Entonces, se siembra la paz, se construye la paz a partir del diálogo, a partir del consenso, a partir de respetar las posibilidades, el derecho del otro, de la empatía, de colocarnos en el lugar del otro, de tener una actitud negociadora, una actitud que posibilite el encuentro entre dos que tienen diferencias. Entonces, el Centro de Conciliación Siembra de Paz es una oportunidad que tienen ustedes, estimados amigos televidentes, de acercarse a las posibilidades de conciliar. Entonces, vamos a saludar a la doctora Yasmín Herrera. Doctora, buenas noches, buenas tardes. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo se encuentra? Bueno, el Señor Jesucristo es muy bueno y me encuentro súper bien, gracias a nuestro Dios. Cuéntenos, doctora, la experiencia como directora del Centro de Conciliación. Bueno, primero que todo, buenas noches a los televidentes y muchas gracias a usted, doctor, por esta invitación. Sí, el Centro de Conciliación Siembra de Paz en Colombia fue aprobado por el Ministerio de Justicia y del Derecho el 1 de abril del 2022, es decir que llevamos ya casi 3 años en el ejercicio. Estamos ubicados en la ciudad de Cali, en la carrera cuarta, número 1397, oficina 502, ¿no?, de esta ciudad. Sí, resulta que el Centro de Conciliación Siembra de Paz es uno de los centros cercanos y digamos que asociado a nuestro equipo legal, Justicia para Todos. Y nosotros nos alegramos porque en ese centro de conciliación hemos podido acercar a muchísimas personas a un encuentro que era imposible, sobre todo cuando existe en el conciliador y en el abogado que representa intereses la actitud inteligente para conciliar, para negociar, sin menoscabar los derechos de las personas que se representan. Les he dicho, estimados televidentes, en este programa, que cada que ustedes asistan a un centro de conciliación en derecho,
a una comisaría de familia, a una inspección de policía donde hayan sido convocados o ante un juez de paz, no lo hagan sin tener previamente la asesoría legal para que sus derechos sean garantizados y además usted pueda defender de manera justa, inteligente y estratégica los intereses que se ponen de presente en los centros de conciliación. ¿Por qué motivo? Porque el centro de conciliación es una obligatoriedad en casi todos los procesos de contenido patrimonial y en los procesos de familia. Hay algunas excepciones. ¿En qué procesos, doctora Yasmín Herrera, no es obligatoria la conciliación? Bueno, primero que todo, yo quiero contarle a los televidentes en qué consiste, ¿no? Digamos que la ley ha tratado de implementar mecanismos alternativos de resolución de conflicto en aras de preservar la paz que tanta falta nos hace y de lograr de que las personas por sus propios medios lleguen a acuerdos, cediendo cada uno un pedacito para que pues, puedan llegar a ese acuerdo en buenos términos, ¿sí? Donde existen pues, varios mecanismos como es, por ejemplo, el arbitraje, el amigable componedor, la conciliación, que es el tema de nosotros acá, donde dos personas intentan dirimir sus conflictos de manera directa, apoyándose en un abogado conciliador experto en la materia con ética profesional, garantizándole la confidencialidad del caso, ¿sí? Que trata de participar dentro de esa conciliación, tratando de que las personas lleguen a un acuerdo que beneficie a ambas partes. ¿Y por qué es buena la conciliación? Primero porque evita ir a la justicia ordinaria, que pues tiene tanto y tanta demora porque hay cantidad de expedientes, no dan abasto los funcionarios públicos. Entonces es una decisión que toman las partes sin tener que someterse a la decisión de un tercero llamado juez, que sería la persona que de forma imparcial miraría las pruebas que se aporten, porque la ley dice, dame las pruebas, yo te daré el derecho. Y no siempre las pruebas que se aportan pues pueden corresponder a la realidad, ¿no? Entonces el juez se basaría en eso para tomar una decisión donde una persona gana y otra pierde, y donde se generan obviamente focos de violencia, porque pues a nadie le gusta estar en menos capacidad que el otro, ¿sí? Entonces la conciliación es la posibilidad que tienen dos personas de proponer fórmulas de arreglo, de llegar a ellas, y con la ayuda de ese mediador, de ese conciliador, que les permita pues hacer un acercamiento. Generalmente cuando se va a la conciliación, pues lógicamente las personas llegan de pronto un poquito prevenidas, ¿no? Frente a la otra persona, porque pues se piensa que, cada parte piensa que tiene la razón. Entonces la idea de la conciliación es que el mediador o el conciliador intervenga haciéndoles ver la importancia de la conciliación, de que hay que ceder un poquito y que es tratar de llegar a ese arreglo para el beneficio de todos. Generalmente en las conciliaciones, pues lo que más se nota es en familia, ¿no? Temas de alimentos para los menores, custodia, temas todo lo relacionado con los menores de edad, ¿no? Entonces en ese caso hay que pensar en la conciliación no solamente en uno, sino en ese tercero, porque el interés del menor prevalece. Entonces lo importante es que en la conciliación se beneficie ese tercero, que es el menor. Muy interesante lo que la doctora Yasmín nos acaba de decir. Evidentemente que la ventaja de acudir bien representado al proceso de conciliación, al asunto de la conciliación en derecho, es que son las mismas partes las que componen el litigio. Así es. Y la decisión final. Entonces no es un tercero, que en este caso sería el juez de la República, sí, nadie le impone, o sería el árbitro o el tribunal de arbitramiento quien tomaría una decisión por encima de los quereres de las partes, porque como lo decía la doctora, dame tus hechos y te daré el derecho. Y yo les he dicho aquí en las diferentes jornadas de conversación que la prueba es fundamental y que si usted no prueba lo que alega, entonces usted pierde. Y entonces es muy importante que si usted va a ir a una conciliación en derecho, usted se arme. ¿Se arme cómo? Pues con sus pruebas también. Con herramientas jurídicas. Porque lo que usted presenta en la conciliación, en caso de no conciliar y que tenga que acudir ante la jurisdicción, es una herramienta que le posibilita argumentarle al juez, mostrarle al juez que usted sí tiene unos elementos probatorios
que van a darle al juez el conocimiento y el convencimiento de lo que usted alega. Por eso les decía que es muy importante no irse solo a la conciliación. Usted vaya a la conciliación, pero antes vaya donde su abogado de confianza. Y para eso está Gilmar Tafur y sus abogados asociados, Justicia para Todos. Son más de 15 profesionales del derecho en las diferentes especialidades del conocimiento legal, igual el conocimiento del derecho convencional, internacional, constitucional, que de tanto les hablo aquí en este espacio, ¿no? Importante, la conciliación es un requisito de procedibilidad. Claro que sí. La idea de la conciliación es, como ya lo dije, que las partes pues se pongan de acuerdo y que diriman ese conflicto definitivamente, porque el acta de conciliación que acuerdan las partes y que lo suscriben, pues hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Se equivale a una sentencia. ¿Qué significa eso? Que lo que usted se comprometió en esa acta pues debe cumplirlo, porque si no lo cumple pues tiene los efectos de una sentencia y puede pues ejecutarse judicialmente, ¿sí? Porque ya hay un acuerdo ahí plasmado, ¿ya? Y lo otro es que la conciliación también, como decía el doctor Gilmar, en el evento en que las personas no lleguen a conciliar sus diferencias, pues ese requisito de procedibilidad para entrar a demandar, es decir, que no se podría presentar una demanda sin llevar el requisito de la conciliación. Si usted presenta la demanda sin la conciliación, se la inadmiten, se la rechazan, se la devuelven y usted pierde tiempo. Y en el derecho, en el ejercicio de la defensa de los derechos, el uso correcto del tiempo procesal, del tiempo para alegar, es importantísimo, porque existen unos fenómenos que se llaman la caducidad y la prescripción. Entonces usted no se puede dormir, usted tiene que intervenir de manera oportuna. Y la manera de empezar tu intervención es asesorarse primero. Si usted tiene un conflicto grave, antes de cualquier cosa, usted debe ir primero a Dios y después donde el abogado de su confianza. Y Gilmar Tafur, abogados asociados, claro, es una respuesta a los intereses de muchos de ustedes en las diferentes áreas del conocimiento legal. Sí, número uno. Después de ir donde su abogado y que le oriente cómo debe intervenir, entonces se presenta la solicitud al Centro de Conciliación del Derecho. En el Centro de Conciliación del Derecho, allí se le recibe la solicitud, que es muy parecida al contenido de una demanda. Así debe ser. ¿Por qué? Porque usted debe narrar los hechos en que funda su petición, sus pretensiones y las pruebas que usted pretende hacer valer ante el Centro de Conciliación en Derecho o ante el juez. ¿Sí? Entonces es importante. Ahora, ¿qué pasa si el convocado a una conciliación es usted? Pues si a usted lo convocaron, usted recibe la convocatoria y inmediatamente va a buscar a su abogado. Ahí hay unos teléfonos, 315-528-1453. Usted busca a su abogado y entonces usted pide la cita y hacemos equipo, trabajamos, qué es lo que usted necesita. El 884-3306, ese es el teléfono fijo. Si usted se encuentra en cualquier ciudad del país, entonces usted utiliza el número indicativo de Cali para que se comunique desde cualquier sitio de Colombia. Entonces allí le diremos cuáles son las pruebas que usted debe conseguir. Si es necesario pedirle al Centro de Conciliación en Derecho que le dé unos días más para presentarse y reprograme la citación para que usted tenga suficiente tiempo para no presentarse con las manos vacías, sino con elementos de prueba que le sirvan aún para la conciliación y si no para el juicio, entonces que usted lo haga. ¿Por qué motivo? Porque la manera de persuadir al otro es mostrándole que usted tiene elementos con que ganarle en un juicio.
legal. Porque si la contraparte lo ve a usted débil, entonces la contraparte va a persistir y no va a conciliar o usted va a perder en el juicio más adelante. La contraparte suya debe verlo fuerte, debe verlo con buena motivación, con buen raciocinio para convencer y persuadir a los jueces en caso de que el proceso conciliatorio pase a ser un proceso jurisdiccional. Entonces, estimados televidentes, la doctora nos va a contar cuáles son esos procesos que no admiten conciliación. Bueno, pues por regla general la ley dice que todo proceso antes de iniciarse en una demanda debe agotarse la conciliación, ¿sí? Sin embargo, existe uno que otro que la ley no exige ese requisito, como lo es, por ejemplo, en los casos de filiación. En los casos de filiación donde pues hay una prueba diferente que es consanguínea, en ese caso no es necesario aportarla. Cuando hay una impugnación tampoco es necesario, ¿sí? O sea, son como procesos declarativos donde la prueba radica en algo pues muy consolidado y que no se requiere un acuerdo, ¿ya? Sí, en los temas de divorcio no es necesario presentar la conciliación. Sin embargo, si usted quiere conciliar, usted tiene la posibilidad de hacerlo. Y sería muy interesante que usted fijara unas reglas para terminar el matrimonio y definir el tema de los bienes. Entonces, es importante. Es algo interesante resaltarles que hay reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia en tema de bienes de la sociedad conyugal y por extensión de bienes conseguidos dentro de la sociedad patrimonial. De hecho, en última sentencia, la Corte ha dicho que transcurridos 2 años después de la separación de hecho, oigan bien todos porque les va a interesar. Recuerden aquí historias que les he contado de bienes que me parecen muy injustas, pero esta sentencia se aproxima más a la protección de derechos fundamentales como es el derecho al patrimonio. Entonces, en la sentencia última, en esta materia de la Corte Suprema de Justicia, se estableció que cuando ha habido una separación de hecho y la pareja no se reconcilia y han pasado 2 años, entonces los bienes conseguidos ya no harán parte de la sociedad conyugal. Se entenderá que se rompió el tema del vínculo que generaba patrimonio. Entonces es muy importante la sentencia para que lo tengan en cuenta y además para que ustedes no dejen al garete esas situaciones jurídicas y que no se han cerrado y que se tienen que cerrar, porque si usted terminó una relación de pareja, ya sea una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial de hecho, usted tiene que liquidar eso, usted tiene que terminar eso. Si usted está casado y se separó y lleva 5 años, 6 años separado, usted tiene que cerrar la página. No puede dejar cosas inconclusas. Volvamos a la conciliación. Entonces, les decíamos, y entramos ahí precisamente porque les decíamos que en el divorcio no se necesita como requisito de procedibilidad aportar al proceso el tema del acta de conciliación. Agotado la conciliación. Exacto. En otros procesos que no se necesita, el proceso de filiación, en el proceso de privación de la patria potestad tampoco es necesario. No es necesario acudir a la conciliación en derecho. En procesos de adopción tampoco puede acudir a la conciliación en derecho. En todos los procesos de carácter patrimonial es necesario, es obligatorio acudir a la conciliación en derecho. Y hoy en día, doctora, estamos hablando de la ley 2220 del año 2022. 2220 es la reforma que se hizo al tema de la conciliación en derecho. Y esa ley
posibilita muchas cosas para la gente. Pero es muy importante lo que van a escuchar ahora de la doctora. Bueno. Resulta que con la terminación de las curadurías, las interdicciones, se pasó a otra faceta de intervención legal en favor de las personas que sufren discapacidad. Colombia signó un tratado internacional, una convención internacional sobre los derechos del discapacitado, y eso dio origen a lo que se conoce como apoyo judicial. Y hablemos entonces de apoyo judicial, que es una de las diligencias más interesantes que hacemos en el Centro de Conciliación. Claro que sí. Bueno, yo quiero contarles que el tema de la conciliación pues inició con la ley 640 del 2001, que duró hasta el año 2022, cuando fue derogada por la 2220, ¿sí? Que es la que se aplica ahorita y que trajo algunas reformas para la 640. En materia de conciliación, como dice el doctor Gilmar, introdujo esa parte de, al desaparecer la interdicción judicial, quedó la ley de los apoyos judiciales, ¿sí? Es decir, que si una persona tiene algún grado de discapacidad, pero entiende y es su querer y su voluntad nombrar a alguien como apoyo, a través del Centro de Conciliación puede hacerlo. ¿Para qué? Por ejemplo, hay temas donde la persona es pensionada, pero digamos tiene principios de Alzheimer, tiene alguna discapacidad física, de pronto tiene una parálisis y no se puede mover. Entonces, a veces Colpensiones le consigna la cuenta, pero en el banco le dicen, no, usted tiene que renovar la tarjeta. Entonces esa persona no tiene los medios para desplazarse y para que lo atiendan. Entonces en estos casos opera el acta de acuerdo de apoyo, donde esa persona, si es su querer y su voluntad, puede nombrar a cualquier persona a su elección, sea familiar, sea amigo, sea vecino, ¿sí? Para que lo represente en todas las cosas que él quisiera hacer y que no puede hacerlo dada su situación. Ya en el evento en que la persona definitivamente tenga una discapacidad, pues que ya no entiende, que si uno le habla, él no entiende, no tiene cómo razonar cuál es su voluntad, pues ahí sí tocaría hacerlo con adjudicación de apoyo a través de un juzgado de familia, ¿no? Entonces acá, digamos, nosotros lo hacemos cuando la persona, pues es su querer y su voluntad, aunque no lo pueda expresar muy bien, pero que tengamos en la entrevista la convicción de que la persona quiere hacerlo. Entonces la ley nos faculta para poder elevar esa acta de acuerdo de apoyo. Eso es muy importante, porque en estos momentos hay miles y miles de personas que no han sido declaradas en interdicción, pero que tienen dificultades para movilizarse, para hacer los negocios jurídicos, para ser representados legalmente. A veces por causas de la edad se disminuya un poco la comprensión de la persona, pero la persona sabe que tiene alguien con quien contar y es alguien que va a curar o cuidar sus intereses. Se llama curar los intereses. Esa persona puede expresar esa voluntad, puede expresar ese querer. A veces ni siquiera los hijos son garantía. Entonces esa persona puede escoger una persona en la que confíe, ¿sí? Hemos visto casos en los cuales los hijos quieren tumbar a los padres, quieren aprovecharse de pronto de su menor capacidad. No son discapacitados, pero tienen menor capacidad porque han perdido la audición, porque ya no ven como veían antes, porque no se pueden movilizar o porque tienen una enfermedad delicada que les impide hacer muchas cosas. Esas personas, estimados televidentes, esas personas pueden nombrar un representante que los apoye. Es más, personas que tienen discapacidad, entre comillas, relativa mental, pueden expresar su voluntad y su querer, porque no todas las veces van a estar perdidas, van a estar en un estado capitis diminutio, de disminución absoluta de su capacidad, y esas personas pueden manifestar su querer y decir, vea, yo quiero que ella me represente, que ella me cuide, porque también los apoyos se dan para eso, para manifestar el querer de quien quiere que lo cuide, quien quiere que lo lidee, quien quiere que le conduzca a la silla, que le tienda la cama, que lo acompañe, hasta que duerma con él o ella, exactamente. Entonces se llama el proceso conciliado de adjudicación de apoyos.
Acuerdo es de un apoyo, acta de acta acuerdo de apoyo. apoyos. Entonces, ese procedimiento tan especial y tan necesario para miles de personas en el país, estamos para ayudarles, para hacerlo, y lo hacemos en el Centro de Conciliación Siembra de Paz, y con mucho gusto yo los acompaño en ese proceso, mi equipo los acompaña en ese proceso. Ahí aportamos los conceptos de los psicólogos, de los neuropsicólogos, y los conceptos de carácter científicos que sean necesarios para darle fundamentación y piso legal y cierto a ese tipo de actas y de acuerdos. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Recuerden ustedes que el Centro de Conciliación Siembra de Paz es una alternativa para obtener justicia pronta, y esa justicia pronta se tiene si usted se acompaña bien, si usted hace lo que tiene que hacer, si usted sigue la guía de sus abogados. Yo le decía hace unos días a la gente, doctora, aquí con todo el respeto sobre la jurisdicción de paz, que cuando a ustedes los convoquen en la jurisdicción de paz sean muy cuidadosos, porque allá las decisiones no se toman en derecho, sino que se toman en equidad, y esa equidad es muy relativa. Entonces ustedes tienen que asesorarse si definitivamente aceptaron someterse a esa jurisdicción. Por eso, cuando la jurisdicción de paz los busque, ustedes, antes de decirles sí, acepto o no me acepto o no acepto someterme a su jurisdicción, asesórese primero, porque las decisiones de los jueces de paz son decisiones de contenido judicial y son equivalentes a una sentencia proferida por un juez en derecho. Siempre y cuando la persona acepte, ¿no? Porque es una justicia rogada. Esa justicia es rogada, por lo tanto, si usted no se siente seguro en esa jurisdicción, usted no acepte someterse a la jurisdicción de paz. Y antes de decirle al juez de paz que usted se va a someter a su jurisdicción, asesórese bien. Recuerde usted que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Entonces, importante lo que estamos hablando el día de hoy, doctora. Pregunta, doctora, cuando una persona solicita la intervención de la justicia alternativa, que son los centros de conciliación en derecho, y no queda satisfecha con la decisión que se tomó, donde ella misma compuso la decisión, pero no queda satisfecho, ¿qué debe hacer la persona? Bueno, como ya se ha dicho, la conciliación es entre las partes, ellos mismos hacen su fórmula de arreglo, nadie les impone nada. Sin embargo, sí se han presentado casos donde una persona, luego de decir, sí, yo acepto, por ejemplo, en el caso de los alimentos, yo doy una cuota de tanto, ¿no? Luego de que ya el acta está subida a la página del Ministerio de Justicia y que ya corrió con que presta mérito ejecutivo, hace tránsito a cosa juzgada, dice, no, es que yo no estaba de acuerdo porque es que yo me ganaba era tanto y yo debí pasar tanto. Entonces, digamos que una nueva conciliación reemplaza esa anterior que ya se hizo y con la que no está de acuerdo. Quiere decir que la persona que no está de acuerdo con lo que concilió, pues debería solicitar ante un centro de conciliación, el que quiera, a su elección, pues otra conciliación para volver a dirimir ese tema y dejar sin efecto la anterior. Esa es una de las razones por las que yo les digo que no vayan solos, que deben ir bien asesorados. Entonces, porque los vuelven a citar a conciliación, pero si la contraparte no quiere, no va. Claro. Entonces, mientras tanto, usted tiene que asumir la carga por no haber estado bien asesorado. Y debe cumplir con el contenido de esa acta. Y debe cumplir hasta con que el tenga otra contenido de la conciliación para dirimir eso. hasta que haya un cambio de decisión, Claro, ya sea una decisión compuesta por usted mismo con la contraparte, o ya sea que un juez de la República cambie la decisión. Por eso lo que les decía, siempre acompáñense de un abogado. Cuando a ustedes los citen a las comisarías de familia, no se les vaya a ocurrir ir solos o solas.
Entonces, muy importante que ustedes busquen apoyo legal, asesoría, y vayan acompañados para que no les metan los dedos a la boca, porque en los centros de conciliación no pasa eso, porque los que hacen el arreglo son ustedes, pero donde un tercero es el que toma decisiones, les pueden meter los dedos a la boca, y entonces esas decisiones quedan a veces en firme ahí y ustedes tienen que asumir eso. Recuerden ustedes que siempre les hablo de la transversalidad de los derechos de envergadura mayor, y que esos derechos de envergadura mayor son los derechos de corte y protección internacional que están en el contenido de los derechos del derecho internacional de los derechos humanos. Uno, que tiene que ver con los derechos de todos, que existen elementos que son fuente de derecho y que son de obligatorio cumplimiento para las autoridades de la República y que tienen que ver con las convenciones signadas por Colombia en diferentes materias de la vida cotidiana de los pueblos. Nosotros somos un Estado social de derecho y como Estado social de derecho incluimos en nuestra Carta Fundamental el bloque de constitucionalidad compuesto por las diferentes convenciones que Colombia ha signado, tratados que Colombia ha firmado, entre ellos la Convención de los Tratados, la Convención Internacional de los Tratados, artículo 27 que nos obliga a acatar las convenciones en toda su integralidad. Y entonces es muy importante, estimados televidentes, como les decía, que la persona que los acompañe, que el equipo legal que los asesore, sea un equipo muy integral que aplique esas normas convencionales y ese derecho internacional de los derechos humanos, y que aplique el bloque de constitucionalidad y que aplique la jurisprudencia como fuente de derecho. Así y entonces, si ustedes hacen eso, sus justas causas van a salir avante. Nuestro bufete de abogados, Gilmar Tafura Abogados Asociados, este año hemos tenido un récord fabuloso. Hemos ganado juicios así increíbles. Por ejemplo, uno muy sonoro en estos momentos y que va a tener repercusiones para la calinidad. Mire, resulta que en Cali ordenaron demoler varias casas que estaban en la zona del Farillón de Cali, de López. Y en un proceso de carácter constitucional que se tramitó desde mi equipo legal, desde la oficina, logramos demostrar que esas casas que demolieron no estaban en la zona de riesgo que había señalado Planeación Nacional y la Alcaldía de Cali en el gobierno del doctor Ospina y los gobiernos anteriores. Que por lo tanto, de manera arbitraria, se cargaron los derechos de una cantidad de personas vulnerables a las cuales tendría que aplicárseles el criterio de interseccionalidad, que lo aplicó a petición del suscrito y de mi equipo legal el juez constitucional que dirimió el asunto y que ordenó que se respetaran los derechos fundamentales de la persona que nosotros representamos en el equipo legal. Mientras tanto, fue la única persona que no le demolieron su casa y que para que la puedan tumbar la administración municipal tiene que cumplir con algunas cosas como darles el equivalente. Yo les pedía que aplicaran en ejercicio de la acción constitucional de cumplimiento, que aplicaran la ley que obliga a la indemnización para poder expropiar en casos de bienes que se pretenden expropiar por parte de la municipalidad o del Estado para cumplir con fines de utilidad pública. Porque yo les alegaba y yo les decía, mire, en Colombia está prohibida la confiscación
según el artículo 34. Resulta que el día que iban a demoler esa casa, las personas muy vulnerables, bastante vulnerables, buscaron el equipo legal porque nos vieron en este canal, doctora. Y yo fui a hablar con él, con el inspector especial, y yo le decía, mire, yo empecé a explicarle lo que significa derecho internacional de los derechos humanos, cómo les iban a violar y cómo les estaban violando los derechos. Y él decía, no, aquí está la decisión, hay que demoler. Yo le dije, no demuela, señor funcionario, porque usted estaría prevaricando, y le expliqué por qué. Y además le mandé los escritos que tenía, y entonces él suspendió la diligencia y no demolió. Y luego viene una decisión muy interesante, donde se protegen derechos fundamentales, y yo les decía, mire, existen las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son muy importantes y que son fuente de derecho, y que se puede ejercer lo que se llama el control difuso de convencionalidad con eso. Y resulta que la Corte Interamericana, en sus decisiones judiciales, que son de obligatorio acatamiento para los estados que signaron precisamente la Convención Americana, son de obligatorio cumplimiento. Les decía, mire, ellos se han pronunciado en temas como este, como el tema, por ejemplo, de la posesión. Y la posesión es un derecho fundamental, y la Corte Constitucional también lo reconoció como un derecho fundamental. Y a veces desde el Estado se vulnera, se franquea de una manera arbitraria ese derecho fundamental, que está asociado y ligado a otros derechos como la vida digna. Así es. Y es importante recalcar eso, porque eso tiene que ver con conciliación. Y sobre eso hay muchos casos. Muchísimos casos. Aquí en Cali hay muchísimas situaciones de esas que usted está planteando. Muchísimas, y la gente pierde porque la gente no se asesora, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Por encima, miren, estimados televidentes, por encima de una norma de carácter municipal o legal o ordenanza o un decreto ley, por encima de eso están las normas convencionales y las normas constitucionales y el bloque de constitucionalidad. Y lo que se debe hacer, lo que hace el jurista para defender derechos fundamentales, es confrontar la norma interna con la norma superior. Y a veces la gente come cuento, y la gente no razona. Y entonces se sucede lo que se llama banalidad del mal. El mal se le ocasiona al más débil, al frágil. Estoy filosofando, ¿sí? Entendiendo el relato teórico de Hannah Arendt, que está hablando de la banalidad del mal y que hoy se está viendo por montones. El poderoso se come al más débil. Y el Estado Social de Derecho se hizo para garantizar derechos, no para vulnerar a los más débiles, no para vulnerar a los más frágiles. Entonces, hoy tenemos que hablar de conciliación a nivel de las fallas que comete el Estado en frente de los derechos de los asociados al Estado de Derecho. Claro que sí. Es obligatoria la conciliación administrativa. Claro que sí, para allá iba, don. Se permite la conciliación, pero dependiendo el área, el tema, pues así mismo es la instancia que la conoce, ¿no? En el caso que usted manifiesta, cuando hay una falla del Estado, pues es la conciliación administrativa de competencia de la Procuraduría. Claro. Nosotros en el Centro de Conciliación pues atendemos todo lo que es la parte comercial, civil y de familia. Y la parte laboral pues también tiene su propia instancia. Exactamente. Sin embargo,
Usted puede conciliar un asunto de carácter laboral en un centro de conciliación en derecho. Nada le impide, y si usted llega a un acuerdo en un centro de conciliación en derecho, eso tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. Entonces, estimados televidentes, hoy han aprendido cosas muy importantes. Aprendido, número 1, que existen varios mecanismos alternativos de resolución de los conflictos. Qué fabuloso sería que todo mundo pudiera resolver sus conflictos de manera compositiva, que ellos mismos pudieran llegar a acuerdos para evitar que un tercero, llámese juez de la República, llámese tribunal, llámese corte, llámese árbitro, tenga que resolver una cosa que las mismas personas pueden resolver. Que le compete a dos partes. Que le compete a las partes. Por ejemplo, mire, en un asunto de salida del país, de un menor, usted llénese de motivos. Si usted quiere que el niño no salga del país, llene de motivos, llénese de pruebas y todo esto. Pero si usted lo puede arreglar, arréglelo. En un asunto de alimentos, que los alimentos son un derecho fundamental, protegido para los menores. En el artículo 44 de la Constitución Nacional, allí se habla de esas posibilidades, de esas garantías que tiene la familia y que tienen los menores. Existe la Convención de los Derechos del Menor, de los Derechos del Niño, signada por Colombia, bloque de constitucionalidad. Es una obligación garantizar los derechos superiores del menor, y entonces usted no puede ir a un centro de conciliación en derecho a negarle la cuota alimentaria al hijo. Claro, porque el Código Civil también establece a quiénes se le deben alimentos, ¿no? Exactamente. Miren, alimentos para los padres, esto sí que es importante, hombre, qué bueno, doctora. Fíjense que esta semana estaba hablando con la gente que está protegiendo en Cali a las personas más vulnerables. La Policía Nacional de Colombia tiene una entidad que protege a personas vulnerables en estados de discriminación por los contenidos sociales que existen. Entonces protege a los menores, protege a las mujeres, se creó la línea púrpura, bueno. Y entonces hablaba con los funcionarios que están a cargo de estas entidades, y me decían que las personas más vulnerables definitivamente hoy día son los ancianos. Cuando ya las personas llegan a una determinada edad, empiezan a olerle feo a los hijos. ¡Qué horror! Terrible. Empiezan a desconocerlos. Empiezan a negarles su identidad, empiezan a violarles sus derechos fundamentales, empiezan a negarles su capacidad de decisión y empiezan a tomar decisiones por ellos de manera inconsulta. Una cosa horrible, yo lo he visto en cantidades de situaciones. Y entonces ya se le toman el carro al papá y le quitan las llaves y ya no lo dejan manejar. A la mamá le dicen qué debe hacer y qué no debe hacer. Pero además los abandonan en el tema de los alimentos. Es que los alimentos son un derecho también de los adultos, claro, de los mayores, exacto, que no tienen capacidad económica para autosustentarse. O a veces reciben un recurso económico, pero es nimio, es muy pequeño, es muy reducido, es muy pobre. Entonces, la ley llama a los hijos para que suplan esos alimentos. Así como los abuelos, oigan bien ustedes, estimados televidentes, los abuelos están obligados a suministrar alimentos a los hijos, a los nietos. También los nietos pueden suministrar alimentos a los abuelos. Claro. Los Algo nietos, recíproco. eso es recíproco. Los nietos y los hijos deben suministrar alimentos a sus padres y abuelos. Mire, si un padre se sustrae injustamente a la obligación de suministrar alimentos, entonces ahí están los abuelos, persiga a los abuelos, porque son los abuelos
las personas que debieron formar a ese padre y madre para que respondieran, porque hablamos mucho de los padres que no cumplen, pero también tenemos que hablar de madres que no cumplen. Y hay una obligatoriedad frente a ese deber de suministrar alimentos congruos a los hijos, a los nietos, a los abuelos, a los padres cuando tienen necesidad, al cónyuge que resultó siendo inocente dentro de un proceso de divorcio y como sanción se colocó la sanción de suministrar alimentos en favor de aquel que no tiene mucha capacidad económica. Esas obligaciones alimentarias se pueden negociar en un centro de conciliación en derecho. Claro que sí. El tema de la exoneración de alimentos. A veces llegan los señores a los 28 años y siguen recibiendo alimentos. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Gente de 28 años, 30 años recibiendo alimentos y ahí siguen sacándole al pobre tipo, lo siguen embargando, y cuando el Señor lo cita para conciliar, para quitarse esa carga de encima, no se dejan notificar. No se presentan. No se presentan. No se presentan. Entonces ese señor entonces tiene que emplazarlos. Si la persona convocada para la exoneración de alimentos no se presenta al centro de conciliación, pues se les pide la constancia de no acuerdo porque no compareció. Y con esa acta la persona interesada presenta la demanda y puede pedirle al juez que cuando él conteste no se ha tenido en cuenta su contestación porque, digamos, no se acogió a la conciliación, no se presentó por lo menos para decir no estoy de acuerdo. Miren lo que la doctora acaba de decirles, y eso sí que es importante, porque son cantidades de personas que están dando alimentos a vejestorios, a gente de 30 años que puede trabajar hasta que trabajan, que tienen mujer y les siguen retirando de la pensioncita los alimentos. Sí, así entonces repítale eso a la gente. Mire, si se convoca a conciliación para exoneración de alimentos y el convocado no existe, ni justifica su inasistencia, si una vez que le entreguen a usted el acta de no conciliación, usted demandará ante un juez de familia la exoneración, y entonces en caso de que ese personaje vaya a contestar la demanda o conteste la demanda, usted lo único que le dice al juez es que no le tenga en cuenta la contestación. Que no le tenga en cuenta porque no compareció a la audiencia de conciliación. Porque no compareció, habiendo sido notificado debidamente. En los temas de conciliación y en los temas de demanda ante la jurisdicción, el punto de la notificación es bien importante. Hay que notificar debidamente a la persona que se pretende demandar. ¿Y qué significa eso? Notificar es darle la noticia, es citarlo de manera debida. De manera formal. Formal, que la persona tenga conocimiento para que opere el debido proceso, que es el derecho a la defensa, un derecho constitucional, el debido proceso, el derecho al ejercicio de la debida defensa. Entonces, usted, si va a convocar a alguien, tiene que estar muy pendiente de que la notificación sea muy bien hecha. ¿Cuáles son los mecanismos para notificar? Existe la notificación de carácter personal, sí, que es la que se utiliza más que todo en los centros de conciliación. Pues a ver, con la reforma que hubo de la 640 a la 2220, hoy en día se puede notificar tanto a través de correo físico como virtual. Correo electrónico. Correo electrónico. Y las conciliaciones también pueden ser presenciales, virtuales o mixtas. Exacto, eso es muy importante lo que acaba de decir la doctora. Claro, porque a veces, por ejemplo, alguien tiene un problema y dice, no, pero es que yo estoy en España y ¿cómo hago? Si voy al país, ¿cómo hago si no puedo ir? Y hoy en día, mire, los testimonios se toman virtuales, es decir, que en cualquier lugar, si está en Rusia, puede tomarse el testimonio. Claro. Y tiene la misma responsabilidad y el mismo alcance. Aunque a mí personalmente, dependiendo del asunto, me gusta mucho que la prueba se tome con la inmediación del juez y que sea presencial.
Pero cuando no se puede, no se puede y la prueba se puede tomar virtual. Sí, la ley lo permite. Entonces, hablando del tema de las notificaciones, doctora Yasmín Herrera. Sí. Yasmín Herrera, Centro de Conciliación, Siembra de Paz en Colombia. Ustedes pueden llegar a ese centro de conciliación a través del suscrito. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un asunto que conciliar, un problema que tienen que no han resuelto, entonces ustedes me buscan o buscan a mi equipo Justicia para Todos, Gilmar Tafur, Abogados Asociados. Llegamos al Centro de Conciliación Siembra de Paz, allá nos atiende la doctora Yasmín Herrera. Claro que sí, y vamos a poder ayudarles a resolver su asunto. Volvemos al tema de las notificaciones. Entonces, se notifica a la gente de una manera virtual. Sí. ¿Cómo se hace la notificación virtual? A ver, en el Centro de Conciliación, cuando recibimos la solicitud, pues procuramos inmediatamente, casi que inmediatamente dentro de lo posible, surtir la citación. En el centro la surtimos físicamente a través de Servientrega o cualquier correo que está establecido para ello, y también si tiene correo la enviamos a través del correo electrónico. Incluso cuando la persona tiene WhatsApp, también lo mandamos al WhatsApp, y un día antes de la fecha nosotros estamos llamando a las personas para recordarle que mañana a tal hora tiene una conciliación. ¿Cómo se prueba, doctora, que la notificación por el medio WhatsApp fue efectiva? Pues, a ver, hay digamos como, en el WhatsApp hay como unos punticos que uno marca y ahí aparece si la persona lo ha leído o no lo ha leído. Pero en el caso del correo electrónico nosotros tenemos un programa instalado que me permite saber si la persona lo abrió o no lo abrió, ¿sí? Y para entonces lo que ustedes verifican es que la persona abrió y toman el pantallazo, claro. Hacen la captura. Y a través del correo físico, pues porque uno se mete y ahí le dice si lo recibió o no lo recibió, ¿no? Y quién lo recibió. Y entonces a veces se utiliza empresas de notificaciones como Servientrega, sí, como 472, 472, Coordinadora, y ellas certifican a veces que se ha hecho la entrega. Y cuando una persona no se quiere notificar, llegaron a la casa y se hace la loca porque no quiere el proceso, porque no quiere enfrentar la situación, ¿cómo se prueba que se hizo la notificación? Pues como le digo, nosotros primero lo hacemos a través de correo físico, entonces ahí tenemos la constancia de si la recibió o no la recibió, pero muchas veces dicen, por ejemplo, la persona no quiso recibirla, entonces, ¿qué más prueba que no la quiso recibir? Entonces se sabe quién, ¿cierto? Y a través del correo, pues también como le digo, el programa me permite saber si abrieron o no abrieron el correo, ¿no? Y además nosotros llamamos a la persona. Este es Justicia para Todos, Siembra de Paz, Justicia para Todos, un proyecto para la paz, un proyecto para la vida, un proyecto para la felicidad, arreglar todos los conflictos de la manera estratégica e inteligente. Esos teléfonos que están en pantalla les sirven a usted, estimado televidente, para pedir cita. Y en el 884-3306, allá la atiende una de mis abogadas asistentes y le va a dar una cita. Pero en el 315-528-1453 es un WhatsApp y usted puede pedir su cita o puede llamarnos y ahí le vamos a responder y le vamos a guiar para agendarlo, igualmente con el Centro de Conciliación, claro, Siembra de Paz. Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga, nos guarde y nos libre del enemigo oculto y malo. En el nombre de Jesús oramos por sus vidas, que Dios les esté sosteniendo, que la paz que sobrepasa todo entendimiento se apodere de sus corazones. Este fue Justicia para Todos con Gilmar Tafur.